Muy buenas a todos, bienvenidos al canal. En el día de hoy vamos a estar analizando y reaccionando por primera vez a Daniela Romo cuando reaccioné a Juan Gabriel con esta canción, con De mí enamórate. Me dijeron que debía escucharla por ella sin falta, que Juan Gabriel la había escrito especialmente para ella, así que tengo muchísimas ganas de escuchar cómo le queda, cómo la interpreta, cómo la hace suya, por lo que si están de acuerdo conmigo, vamos de lleno al video. Ya saben que para no tener problemas con derechos de autor, vamos a ir segmentando y analizando el video de a poco. Si aún no te suscribiste, por favor, hacelo dándole clic al botón rojo que no tiene costo y me ayudás muchísimo. Para realizar mi sueño te haré, por dónde empezar, cómo realizaré. Bien chicos, no me esperaba una versión orquestal. Ustedes ya saben que amo las orquestas. Esos violines, esos instrumentos de viento son una belleza. Y la voz de ella se está escuchando muy aterciopelada. Tiene los armónicos graves muy presentes. Empezó a cantar con un poquitito de aire, algo muy dulce. Tu tan lejano amor, lo único que sé es que ya no sé quién soy, de dónde vengo y voy, desde que te vi. Bien, estamos escuchando la voz bastante timbrada, si bien tiene una voz profunda y estamos escuchando una colocación un poquitito oscura, la voz está muy bien timbrada y muy bien proyectada. Mi identidad perdí, en mi cabeza estás, solo tú y nadie más. Y me duele al pensar que nunca mío serás, de mí enamórate. ¡Wow, chicos! Esa profundidad, ese cuerpo que acaba de poner. Vamos a ver qué notita es. Sol, estamos en un sol 3, lo que es una nota bastante grave, pero se está escuchando muy limpia. Y ahora lo que viene. Mira que ¡Wow! Bien, acaba de llegar a un Do 5 en ese belting maravilloso, con un cierre cordal más que completo, mucho apoyo, la voz se escuchó súper proyectada, súper limpia. voy a ser feliz y con puro amor te protegeré y será un honor. Como estamos escuchando ahí un twang activado, un poquitito nasal, que le está dando ese sonido, un poquitito R&B, por decir de alguna forma. La verdad es que no conozco más música de ella, por eso no sé la influencia que tiene, pero claramente estamos escuchando algo de eso. Dedicarme a ti, eso quiera Dios. El día que de mí te enamores tú. Ahí acabamos de escuchar un mix. Bien, acá acaba de tocar un re, pero fíjense que ahora utilizó el mix, no lo llevó al belt como hizo hoy, sino que relajó la cuerda completamente y se escuchó ese sonido más chiquitito, ¿no? Menos presionado. Voy a ver por fin de una vez la luz y me desharé de esta soledad, de la esclavitud, ese día que... Fíjense la apertura vocal, ¿no? Una apertura completa en esas A, lo que permite esta proyección sin límites, ¿no? Y esta claridad. Aparte tiene una modulación, una articulación muy prolijita. te enamores tú. Y ahí en estos cortecitos está cantando con un falsete, esta voz con mucho aire, es una voz de cabeza con todo este aire que le da esta calidez y lo puede hacer chiquitito, ¿no? Porque si ella quisiera hacerlo con voz de pecho, se escucharía mucho más forzado y estaría llevando la interpretación completamente hacia otro lado. De una vez la luz
desde que te vi. Qué maravilloso este cambio de cuerda, ¿no? Directo. Ahora volvió a arrancar con un cierre cordal completo. Bajamos a este piano junto con la música. Toda la instrumentación también está acompañando este clímax. Mi identidad perdí, en mi cabeza está solo tú y nadie más, y me duele al pensar. Cada vez que se escucha esos graves, vemos este dominio en los graves que nos hace pensar en una mezzosoprano, ¿no? Si bien hemos escuchado bastantes agudos, pareciera que es una mezzo con muchos agudos, pero es algo que no podemos determinar así, pero lo que me gusta mucho es la presencia que tienen esos graves. Que nunca mío serás, de mí enamórate, mírate. ¿Vieron cómo se apoya en la nota anterior para luego pegar la nota súper aguda, ¿no? Es un recurso más que válido. Vamos a volver a escucharlo. Fíjense esa O, cómo la deforma un poquitito hacia una A. Ya sabemos que la O es una de las letras más difíciles de emitir, por lo que si deformamos la colocación un poquito a una A, se escucha mucho más liberado. Y con puro amor te protegeré y será un honor dedicarme a ti, eso quiera Dios. Hace unas mínimas inflexiones, unos melismas muy chiquititos. Quiera. Es una variación muy pequeña pero que queda muy bonita. No escuchamos durante la canción muchas de estas cosas, pero donde las aplica quedan muy lindas. El día que de mí te enamores, voy a ver por fin de una vez la luz. Este recurso lo está utilizando bastante, ¿no? De atacar con una mixed voice y luego bajar a la voz de pecho con este pasaje casi imperceptible. Se está escuchando muy bien trabajado, muy prolijo. No se percibe una desconexión, sino que está conectado perfectamente. Y me desharé de esta soledad, de la esclavitud. Me encanta cuando participa el público en esa parte, que si no recuerdo mal, Juan Gabriel hizo lo mismo en la función a la que reaccionamos. Siempre se ve que en esta parte es la que da para que el público participe, ya que es una parte vocal no tan exigida y justo la melodía cambia y es mucho más tranquila, ¿no? Te enamores tú. De una vez la luz de mi amor. Veré por fin de una vez la luz. ¿Vieron, chicos, lo que es ese piano, ¿no? Tan cálido, tan delicado, tan suave. Era un hilo de voz, pero sostenido. Lo que nos dice que el apoyo estaba activado, estaba presente. A veces cuando escuchamos estas notas suaves pareciera que el sonido se está emitiendo así nomás como algo chiquito y no. La emisión del sonido es exactamente la misma. Quizá no estamos activando el twang. Puede que la emisión de aire sea un poquito menor o mayor, digamos, pero todo lo que es el trabajo del apoyo, la articulación, la apertura vocal es la misma. Y este fue un claro ejemplo de eso, ¿no? Me gustó mucho su decir también, su forma de llevar el show, de incluir a la gente. La verdad, lo disfruté muchísimo y espero que ustedes también. Bueno, amigos, no sé de cuándo será este video. Veo que lo subieron hace 4 años, pero no sé si lo ha cantado ahora. Si es así, conserva una voz maravillosa. Como vieron, me lo disfruté muchísimo y quiero conocer más Daniela Romo, así que recomiéndenme a qué canción debo reaccionar, y si hay algún otro artista de su interés al que quieran que analice, también me lo dejan en comentarios. Si aún no se suscribieron, por favor denle click al botón rojo y activen la campanita para enterarse de cuando suba nuevos videos. Síganme en redes sociales y nos vemos la próxima para seguir compartiendo mucha más música. Chao.